La perashá de esta semana, la perashá de Vayeshev, nos habla acerca de que Jacob Avinu se asentó en la tierra de sus padres, en la tierra de Canaán. Cuando Jacob Avinu pensó que por fin iba a estar tranquilo, empezaron a suceder cosas muy raras que le cambiaron la vida. Y es que todos los hermanos de Yosef, los hijos de Jacob, odiaban a Yosef, el hijo primogénito que tuvo Jacob con Rachel, su mujer la más querida, que había muerto. Yosef era un poco provocador. Él hablaba mal de sus hermanos, los acusaba a cada rato con su padre y ya había colmado la paciencia de sus hermanos. Al paso de un tiempo, Yosef empezó a tener sueños que provocaron que sus hermanos lo odien aún más. El primero de estos dos sueños es acerca de que él soñaba que habían espigas de acuerdo a la cantidad de los hermanos que tenía, 11 espigas, 11 montículos de espigas, y cada uno de sus hermanos ataba una atadura a estas espigas. Se levantaban las espigas y todas se inclinaban a la espiga de Yosef. Esto significaba que Yosef iba a reinar sobre sus hermanos. Eso provocó que sus hermanos lo odien. Pero para colmo, Yosef tuvo un segundo sueño. Y en este segundo sueño soñó que el sol y la luna y 11 de las estrellas estaban inclinadas hacia él. Por lo que cuando contó esto a sus hermanos, más se encolerizaron en contra suyo. Cuando su papá escuchó lo que estaba pasando, guardó este secreto, mas sin embargo, junto a sus hermanos le dijo que lo ridiculizó y dijo: ¿acaso esto significa que tú reinarás sobre nosotros? Mas sin embargo, los hermanos guardaron el rencor y el odio. Y había una diferencia muy marcada acerca del amor que guardaba Jacob con Yosef y con el resto de sus hermanos. Esto desembocó en el hecho de que Jacob, en el momento que les regaló a todos sus hijos túnicas, a la de Yosef le colocó unas pequeñas rayas más de lo que le hizo al resto de las túnicas de sus demás hijos. Estas pequeñas rayas que bordó en la vestimenta, en las túnicas de Yosef, su hijo, en señal de cariño, provocaron más odio en sus hermanos, al grado que cuando Yosef tenía 17 años y recibió estas ropas, ellos decidieron que iban a acabar con su vida. Yosef fue mandado por Jacob al campo para ver qué estaban haciendo sus hermanos. Llegó Yosef a Dotaina y cuando vio a sus hermanos ya tenían planes para él. Pensaban matarlo. Sin embargo, ¿cómo iban a matar a su propio hermano? Así es que por consejo de Reubén, su hermano mayor, decidieron, en lugar de matarlo, arrojarlo al pozo y dejarlo que en ese pozo muera él solo, ya sea por el hambre y la sed o por las serpientes y alacranes que habían en aquel pozo. Reubén se fue y tenía la intención de regresar a sacar del pozo a Yosef y dejarlo libre. Mas sin embargo, cuando regresó, se dio cuenta que sus hermanos cambiaron de planes. Y cuando vieron pasar por ahí a unos mercaderes ismaelitas, decidieron mejor, en lugar de matar a su hermano, venderlo. Y así es que por consejo de Yehudá, vendieron a Yosef a unos mercaderes ismaelitas. Yosef llegó a parar a Egipto y estos ismaelitas lo vendieron como esclavo a un ministro del faraón llamado Potifar. En la casa de Potifar le empezó a ir muy bien a Yosef, al grado que Potifar le tenía muchísima confianza.
confiaba todo excepto su esposa. Sin embargo, la esposa de Potifar se enamoró perdidamente de Yosef y hizo todo con tal de seducirlo y con tal de pecar con él. En una ocasión, cuando todas las personas de la casa habían salido, ella se quedó en la casa sola con Yosef. Se quitó la ropa, se presentó delante de él y lo trató de seducir para que él caiga y peque con ella. Mas, sin embargo, él, a pesar de que ella le arrebató las túnicas, él salió corriendo de la casa y ella empezó a gritar diciendo que Yosef la quería violar. A Yosef lo metieron 10 años a la cárcel, estuvo ahí 10 años esperando un veredicto. En la cárcel todos lo querían a Yosef y le iba muy bien. Y después de 10 años tuvieron sueños 2 ministros a los que el faraón había metido a la cárcel, el ministro de la bebida y el ministro del pan. Cada uno tuvo un sueño distinto. Yosef los interpretó y dijo al ministro del pan que en 3 días iban a reabrir su juicio y iban a matarlo. Y por otro lado, al ministro del vino le interpretó que en 3 días más iban a reabrir su juicio y lo iban a dejar en libertad. Mientras se cuenta acerca de la historia de Yosef, simultáneamente la Torá nos habla acerca de una historia con Yehudá, el hermano de Yosef. Yehudá se convirtió en una persona muy importante, en un gran juez, y él tenía 3 hijos. Estos 3 hijos, que se llamaban Er, Onán y Shela, tuvieron una historia muy peculiar. Y lo que pasa es que Er se casó con una mujer llamada Tamar. Se casó con ella, pero murió. Y después de que murió, Tamar se casó con el hermano Onán. Sin embargo, Onán no quiso tener hijos con Tamar y por lo tanto Dios castigó a Onán y le quitó la vida. Así es que enviudó por segunda vez Tamar de Onán. Y entonces Tamar le pidió a Yehudá que le diera a su tercer hijo para que se case con él. Y sin embargo, Yehudá tenía miedo de que este tercer hijo se case con Tamar y también fallezca. Y por lo tanto se empezó a hacer el desentendido y le dijo que esperara hasta que crezca Shela. Sin embargo, Shela creció y de todas maneras Yehudá no le dio a su hijo a Tamar. Tamar entendió lo que estaba pasando y decidió armar una trama, armar un plan para de alguna manera tener un hijo que sea el sucesor de Er, su primer marido con el que se casó. Ya que sabemos que según el Arizal HaKadosh, el alma de el marido fallecido entra dentro del bebé que la mujer tiene con el hermano que quedó. Y entonces Tamar seduce a Yehudá y después de esa seducción que ella se disfraza como una mujer prostituta y se para afuera en las calles y Yehudá en ese momento es arrastrado a ese pecado que explican nuestros sabios. Se le quitó a Yehudá el libre albedrío y tuvo relaciones con Tamar y le dejó en garantía su bastón y su anillo. Posteriormente Yehudá mandó a pagarle a esta mujer y la mujer nunca apareció. Yehudá pensó que era una casualidad que esa mujer haya desaparecido, pero después de 3 meses su nuera Tamar estaba embarazada y estaba embarazada teniéndose que haber casado con Shela, su hijo. En ese momento Yehudá la juzgó por haber traicionado y la mandó matar.
Sin embargo, Tamar sacó el anillo, sacó el bastón y dijo: yo estoy embarazada de la persona que es dueña de este anillo y de este bastón. En ese momento, Yehudá reconoció su pecado y reconoció a su hijo, y de ahí nacieron dos personajes importantes en el pueblo de Israel. Uno de ellos era Pérez, y Pérez es el abuelo de el Mashiach Tzidkenu, el abuelo de David Amelech, y en las próximas Perashiot vamos a ver el desenlace de lo que pasó en estas dos historias de Yosef y de Yehudá. No se la pierdan.